Recuerden que nosotros estamos trabajando varias teorías acerca de la negación o la existencia de la divinidad, ¿correcto? Es importante que entendamos que aunque nosotros no creamos en una o en otra, tenemos que reconocer, saber qué se ha dicho acerca precisamente de ese tema. Recuerden también, por otro lado, que nosotros estamos trabajando unos temas muy profundos. Esto es teología profunda y que estoy intentando recoger como la esencia de cada una de esas teorías para que me queden videos muy pequeños, ¿correcto? Pero estos son unos temas muy, muy grandes y son teorías que se han venido construyendo desde hace cientos de años. Hoy vamos a trabajar con una teoría que se llama idealismo y personalismo. Realmente son dos que son muy parecidas, pero que son también diferentes, ¿correcto? Así es de que las vamos a trabajar por separado. Hoy vamos a ver primero el idealismo y luego vamos a ver el personalismo. Y básicamente de lo que se trata esta teoría es que el ser humano, la persona, ya sea humanos o divinos, son la realidad última. Es decir, hacia allá vamos a llegar. Eso es lo más importante, ese es el final de todo, el ser humano o el ser divino, pero en sí el ser la persona. Y como les comento, son muy parecidos, pero los vamos a trabajar por separado porque también tienen muchos aspectos diferentes. El idealismo especulativo o absoluto, también se le llama así al idealismo, él dice que el ser humano y el ser divino son exactamente iguales, idénticos. Allí ya hay unos problemas serios. Este idealismo va a decir muchas cosas que están en contra de las doctrinas y la teología cristiana, ¿correcto? Esta es una de ellas. El ser humano y el ser divino son exactamente iguales. Y efectivamente nosotros creemos que, pues obviamente, el ser humano es infinitamente mucho menor que Dios, ¿correcto? ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque sinceramente el ser humano es una chispa proveniente del ser divino, y eso es cierto, ¿correcto? Claro. Entonces, en esta teoría no se está negando la divinidad en absolutamente, pero sí mucho de su quehacer, ¿correcto? Y efectivamente en esto se dice que el ser humano es una chispa del ser divino y es totalmente cierto, ¿ya? En esencia, y muchos de los aspectos del ser humano reflejan la divinidad, pero también el ser humano tiene muchos elementos en su naturaleza que están muy lejos de la divinidad. Eh, Algo de la historia de este idealismo es, por ejemplo, el vedismo hindú, que se llama teopanismo. Y esa es una palabra que tiene dos raíces griegas, teos, Dios, y pan, que es todo, ¿no? Todo es Dios, o sea, tiene que ver mucho con el panteísmo. Y sostiene que Dios y el ser humano son idénticos, también en el vedismo hindú, y niega la realidad del mundo externo. La filosofía también ha dicho al respecto, con los estudios de Johann Fichte, que el principio único de la conciencia del yo es indivisible. Eso es, digamos, en lo que él basa su filosofía, el principio único de la conciencia del yo indivisible. Ahora, ese tema se viene trabajando también en Kant, en Platón, que está arriba en la laminilla, Kant, que está ahí en la mitad, Leibniz, que está en la parte de abajo, que también trabajan un idealismo, pero es un idealismo más moderado, que es un poco más conciliable con algunos aspectos, ¿ya? Eh, en las, en este idealismo, obviamente, hay varias consecuencias y varias críticas que se le pueden hacer allí, al idealismo absoluto, porque, reitero, niega que Dios haya creado los seres humanos y eso es bastante grave, pero bueno, pues se propone más como una teoría evolucionista o de cualquier otra manera, no una creación de Dios, y que también niega que los seres humanos hayan pecado rebelándose contra Dios. Entonces, perdón, pues Dios no creó al ser humano, pues tampoco el ser humano pecó ni se ha rebelado contra ningún Dios. Eso cada uno va por su lado allí. Y este otro aspecto que también trabaja esta teoría es que el conocimiento de Dios significa sencillamente conocerse a uno mismo. Conócete a ti mismo, también decía la filosofía, ¿correcto? Y entonces dice, no, pues esto simplemente es conocerse a sí mismo. Y obviamente, como les digo, muchas doctrinas cristianas son incompatibles con este tema del idealismo absoluto.
Ahora, esta teoría también tiene algunos valores que hay que resaltar. Por ejemplo, el idealismo nos comunica también muchas verdades, quizás sin querer, pero avala también muchos aspectos que ya ha planteado la teología cristiana. Por ejemplo, un autotestimonio divino en el espíritu humano, ¿ya? Es decir, en el interior de los seres humanos existe una autorrevelación de Dios, ¿ya? Efectivamente, sí es así, se puede congeniar esas dos partes allí. Un segundo aspecto es que el ser humano como tal siempre se ve movido por Dios en su espíritu. Siempre el espíritu de Dios está allí en el espíritu del ser humano, actuando. El Ruach HaKodesh en el hebreo. Y en tercer lugar, que no se puede divorciar la existencia humana de la autorrevelación divina, que es el ser humano sin Dios. Puede hacer algunas cosas, pero la finalidad del ser humano no puede darse sin la autorrevelación divina. Eso es de lo que se conoce como el idealismo absoluto, siempre al estilo de Gesed Internacional.